Buscamos en el libro de Mateo capítulo 18. ¿Qué tema nos trae hoy? ¿Qué tema? Han venido como entrando, hemos venido entrando en aguas profundas, pero ya hoy estamos al puro fondo de la profundidad. Dice Mateo 18, versículos, vamos a leer a partir del versículo 15. La cruz nos habla del perdón. Qué maravilloso saber que el Señor demostró su gran amor y su Padre envió a su Hijo para morir por cada uno de nosotros, propiciando que fuéramos, que ya no recibiéramos el castigo eterno, sino que recibiéramos perdón por nuestras deudas, dejando a su Hijo en la cruz. Vamos a leer Mateo capítulo 18 y vamos a ver lo que el Señor nos quiere enseñar en esta mañana a cada uno de nosotros, empezando por este servidor. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo, postrado, le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Y haciendo de él, le ahogaba, diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre celestial hará con vosotros si no perdonáis todo de corazón, cada uno a su hermano, sus ofensas. En esta mañana, el Señor nos habla de que el perdón a otros, el perdonar a otros, no es una opción para los cristianos. No es una opción, es una orden. Jesús nos enseñó en Mateo capítulo 6 y versículo 12: y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Él dejó muy claro que la oferta de perdón de Dios es inseparable de nuestra disposición para perdonar a los demás. Por lo tanto, como veíamos aquí en este pasaje, es vinculante la relación entre Dios y la persona. En primer lugar, perdonar a los demás
cuando nos hacen mal, es parte de nuestro agradecimiento a Dios por habernos perdonado nuestros pecados a través de la muerte en la cruz. Entonces, cuando nosotros perdonamos, es señal de que somos agradecidos lo que el Señor nos perdona a nosotros. Su perdón está basado exclusivamente en un amor incondicional y su gracia. Nosotros no la merecemos. La palabra en griego para pecado es deuda. Y Mateo 6:12 literalmente dice la deuda. ¿Por qué? Porque hemos roto con la ley de Dios. Tenemos deudas con Él que nunca vamos a poder pagar. Si le pedimos a Dios que cancele nuestras enormes deudas, mientras nos negamos a cancelar las deudas diminutas que las personas nos deben, actuamos en el mejor de los casos de una manera incoherente y hasta hipócrita. Le pedimos al Señor que nos perdone, pero nosotros no podemos perdonar diminutas cosas que nos ofenden otras personas a nosotros. Colosenses capítulo 3. Vamos a Colosenses capítulo 3. Capítulo 3, versículos 12 al 15. Colosenses 3, 12 al 15. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándonos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo también vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. En segundo lugar, el perdonar a la gente, a los que nos ofenden, es una demostración convincente de amor a ella, ya que Dios nos ama como Padre, quiere perdonar nuestros pecados y restaurar nuestra relación con Él. Así como Dios nos exige que amemos a nuestro vecino, también debemos de perdonarlo. Perdonar a los demás, hermanos, por lo que han hecho, es una prueba confiable. Perdonar a quien te ha ofendido es una prueba confiable para nuestra fe. Si usted no está listo para perdonar, usted está poniendo en duda su fe y está poniendo en duda la sangre de Cristo. El perdonar representa que nuestra fe tiene que marcar una diferencia real entre un cristiano y todos los demás. Perdonar a otros, claro está, no es fácil, no es natural. Nuestra respuesta natural a la ofensa es querer tomar venganza. Esa es la respuesta natural. Pero Jesús perdonó a sus enemigos que lo crucificaron. Antes de morir dijo en Lucas capítulo 23 y versículo 34. Lucas 23, 34. Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos echando suertes. Se puede declarar que Jesús es el Hijo de Dios, sí, y que nosotros no lo somos, y que está más allá de nuestra naturaleza humana pecadora amar a nuestros enemigos como Jesús ordenó que lo hiciéramos. Sin embargo, hermanos, la fe cristiana está basada en tener una relación con Dios. Y si Dios es real en tu vida y Él es poderoso en tu vida, entonces ciertamente nos va a dar la fuerza suficiente para que los que confiemos en Él experimentemos el poder de su amor y el perdón en nuestras vidas primero, y luego podamos perdonar a los demás.
Porque posiblemente el problema del perdón es que no nos hemos perdonado a nosotros mismos primero. Sin perdón no hay paz genuina. Como todos hacemos el mal y nos herimos los unos a los otros, necesitamos pedir perdón, tanto como perdonar. Disculpar y pedir perdón. Disculpar es una cosa, pedir perdón es otra. Disculpar es que olvido mientras vuelve a suceder. Perdonar es borrar lo sucedido. Pedir perdón a las personas a las que yo he hecho mal, a veces es aún más difícil que perdonar a los que me hicieron mal. ¿Se entiende eso? Perdonar es más difícil cuando yo ofendo que a los que me ofenden. Si yo cometo una falta, posiblemente donde lo veo voy a cambiarme de acera, voy a cambiarme de calle, porque yo lo ofendí. Entonces voy a buscar cómo esconderme de aquella persona. Eso es más difícil que cuando yo sé que aquella persona fue la que me ofendió. Pero con la ayuda de nuestro Señor Jesucristo decidimos hacer el perdón nuestro modo de vida. Cuando convertimos el perdón en nuestro modo de vida, van a ser más sencillas las cosas. Ponerme a cuentas con mis hermanos, con mis hermanas, con aquel a que he ofendido, va a ser más sencillo. No es imposible. El Señor nos va a dar una paz tan grande y maravillosa que solo de Él viene. Dice, Padre, perdónalos, otra vez en Lucas 23:34, porque no saben lo que hacen. El Señor ahí en ese lugar le decía a su Padre, perdónalos porque no saben lo que está haciendo. Cuando Él estaba clavado en esa pesada cruz, acompañado con dos ladrones, Él sabía varias cosas. Él sabía que había sido herido por los que querían adorarle. Había sido despreciado por los gobernadores. Había sido malentendido y abandonado por los supuestos hombres de Dios que debían protegerlo. Y para sumarle, había sido dejado solo por sus discípulos, que como ovejas sin pastor se escondieron y huyeron y se dispersaron esa noche. Jesús, en medio de estas condiciones que estaba pasando, no renegó, no olvidó la encomienda de su Padre, Lucas 19:10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces Él sabía que Él no renegó en ningún momento. Toda la golpiza que se llevó, toda la desfiguración que le dejaron, Él siguió adelante en su plan. Él ruega ante el Padre por el perdón de sus agresores. Expresa con sus propias palabras no solo lo que vino al mundo, sino también la actitud que espera de nosotros con el prójimo. El amor hecho realidad, sin importar las circunstancias que nos rodeen, el daño que nos inflijan, el odio que nos demuestren, el dolor que nos causen. Cuánto maltrato sufrió el Hijo de Dios. Cuánto maltrato. Desde su arresto hasta su crucifixión. Cuánta enseñanza nos dejó eso. Juan capítulo 18, versículos 22 y 23. Jesús le respondió, Juan 18, 22 y 23. Cuando Jesús hubo dicho esto, uno de los alguaciles que estaba allí le dio una bofetada diciendo, ¿así respondes al sumo sacerdote? Jesús le respondió, si he hablado mal, testifica en qué está el mal. Y si bien, ¿por qué me golpeas? Nos la pasamos la vida, hermanos y hermanas, con nuestro testimonio en la calle. Posiblemente nos la pasamos despreciando el testimonio de lo que sucedió en ese lugar.
Posiblemente con nuestro testimonio estamos golpeando y crucificando otra vez al que nos dio vida, solo porque tenemos una raíz de amargura con una persona. Él nos dio vida, pero tenemos que estar recapacitando en nuestro testimonio qué es lo que estoy haciendo con aquella preciosa sangre que me dio vida eterna. Juan 1:29 dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En ese momento se empezaba a consumar la hora de la crucifixión, la hora del sacrificio, la ofrenda de Dios estaba empezando cuando llegó Jesús a ser bautizado por Juan el Bautista. Llegó el que iba a redimir, a justificar y a salvar al que le dio la espalda. A un Israel que le dio la espalda, a un Costa Rica que le dio la espalda, a un Moravia que le da la espalda todos los días. A muchos hermanos que han pasado por aquí, por estas bancas y que hoy le están dando la espalda al Señor. Éxodo capítulo 3, versículo 8. He ascendido para librarlos de la mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra, gracias, de aquella tierra a una buena tierra y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. Dios los sacó, los libró para sacarlos de aquella a una tierra buena y ancha. Dios, cuando vino a la cruz, vino a liberarnos de las cebollas de Egipto, del Egipto que se llama mundo, para darnos libertad. Pero ¿qué estamos haciendo? Seguimos como los israelitas añorando las cebollas de Egipto y volvemos atrás. Dios guarde, alguien me ofenda porque me bajo de la cruz, dicen. Dios guarde, me diga algo porque me bajo de la cruz y me dejo ir encima. Busquemos Isaías capítulo 23. Isaías 29, 13. Dice pues el Señor: porque este pueblo se acerca a mí con su boca. Pongan cuidado. Este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra. Alaban al Señor, levantan manos santas en un templo, pero pasan la puerta, pero su corazón está lejos de mí. Y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que le había sido enseñado. ¿Eso a qué suena? Eso suena como a hipocresía. Muchas personas llenan congregaciones y levantan manos para que se vean lo espirituales que son, pero afuera son más huecos y áridos que un desierto. Son más huecos que un cementerio lleno de huesos. Su corazón está lejos de mí, dice Isaías 29:13. Su pueblo le alaba con su boca y sus labios le honran, pero su corazón está lejos de él. En aquella cruz hay una representación de la humanidad. En aquel momento en el monte Calvario había una representación de la humanidad. El Hijo de Dios en el centro. A un lado, la humanidad que lo desprecia hoy y que le insulta y que inclusive hasta dice: no existe Dios, y no creen en Él. Pero está el otro lado de la humanidad en el derecho que dice: nosotros sí merecemos el castigo, pero acepto y recibo la sangre de Cristo. Entonces esas tres cruces nos revelan a la humanidad. Una parte de ellos que van directo a su destino, que es la muerte eterna, pero hay otra parte de la humanidad que sí reconoce a Jesucristo como el Salvador personal. Y nosotros somos parte, así quiero que sea, que esta iglesia sea parte de esta cruz derecha, que acepta y vio la sangre de Cristo y recibió en sus vidas
a Cristo en su corazón. Han arrepentido y han dejado todo para seguir a ese que está en el centro, dando la vida por nosotros. Lucas 23, 29, dice que uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Ese era el de la izquierda. Esa es la humanidad de la izquierda. Los que están diciendo: hoy yo no necesito a Cristo, yo me necesito, yo me levanté porque yo puedo. Yo soy como Dios, decía en Génesis. Seréis como dioses, le dijo la culebra. Pero el humano hoy no es nada sin Cristo. La humanidad se levanta porque Dios lo permite. Usted y yo estamos aquí porque el Señor nos lo permitió. Usted no se levantó hoy porque quiso levantarse. Es porque Dios le dio la oportunidad de levantarse y venir a la casa, a su casa, a escuchar la palabra del Señor. Muchas personas en este momento ya están en UCI esperando nada más unos minutos para partir de la tierra. Y muchos de ellos están sin Cristo. Creyeron que podían levantarse, pero no lo lograron y están en unidades de cuidados intensivos. Otros acaban de pasar caminando ahí, pero no saben los que van caminando ahí que están en cuidados intensivos, que en cualquier momento dejan esta tierra. Son personas que están caminando ignorando que su vida está hacia la muerte. Pero la iglesia también está un poco dormida y no está haciendo mucho por esas personas que caminan en UCI todos los días. ¿Cuáles son las personas que están en UCI en tu círculo de influencia? Es algo que tenemos que pensar. En nuestra Jerusalén, en nuestra Judea, en nuestra Samaria, hasta lo último de la tierra, tenemos que ir evaluando ese círculo de influencia. Ese tipo de personas, mis hijos, mi esposa, mis tíos, y ahí va, mis familiares hasta los vecinos. ¿Cuántos están sin Cristo? ¿Cuántos están perdiéndose como el malhechor que injuriaba al Señor? La falta de fe, el rechazo y menosprecio a Jesucristo solamente está provocando más personas que vayan a la muerte eterna. Sinceramente, el de la derecha se arrepintió. Otro es el que da testimonio acerca de mí y sé que el testimonio que hay de mí es verdadero, dice Juan 5:32. Este testimonio viene del Padre y por medio del Espíritu Santo es que podemos ser y tener la paz que tenemos. Juan 5:37, 34. Yo no recibo testimonio de hombre alguno, mas digo esto, para que vosotros seáis salvos. Juan 5:34. 5:37 de Juan. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto. El acto de arrepentimiento y declaración de fe en Cristo es individual y voluntario. Dios no tiene nietos. Dios solo tiene hijos. El hecho que yo sea cristiano no pone automáticamente a mis hijas como salvas. Ellas voluntariamente e individual tienen que recibir a Cristo. Nosotros como padres les las guiamos a la enseñanza, pero ellas tienen que al final tomar su decisión, porque Dios no tiene nietos, solo tiene hijos. Es un acto individual y voluntario. Cristo crucificado, ese Cristo que resucitó el tercer día, sigue a la espera de que todo aquel que se arrepienta de corazón le pida perdón por sus pecados. Y Él está listo. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. Apocalipsis 3:20. Me habla de una relación, de una convivencia. De eso me habla Apocalipsis 3:20. Jesús espera para con todos entregarles su misericordia y su amor. Lucas 23:43. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso.
No es que primero tenés que pasar por un proceso ahí de 50 lecciones para venir a Cristo. No, si usted recibe hoy a Cristo, hoy mismo estará con el Señor en caso de que Él venga o que te llame. Pero sí es importante saber que el perdón nos trae muchos beneficios, como hemos venido viendo. Lamentablemente, mis hermanos, no todos tenemos el privilegio de disfrutar los beneficios del perdón. No todos tenemos el privilegio de disfrutar los beneficios del perdón. Porque el perdonar es una habilidad que tenemos que desarrollar los humanos, dado que nuestra naturaleza es una naturaleza de venganza. No todos se llegan a obtener los beneficios del perdón que dice la Sagrada Escritura. No todos experimentan las bendiciones impresionantes del perdón. Todos los que la desarrollamos, eso sí, tenemos acceso a una fuente de liberación inagotable que nos hace la vida más ligera y bendecida. Eso sí. Cuando usted y yo logramos esa habilidad de perdonar, podemos tener una liberación inagotable hacia una vida más ligera y bendecida. El perdón no solo nos libera de un gran peso, también nos hace más humanos y nos acerca más a Dios Todopoderoso. Ese es un gran beneficio del perdón. Todos los que quieren, en este momento ustedes ven los gimnasios llenos de gente moviendo máquinas y levantando músculos y haciendo aquellas masas en todos sus cuerpos, porque se quieren ver agradables, se quieren ver fortachones o fortachonas o saludables últimamente. Pero hacer esas rutinas tampoco es sencillo. Necesitan disciplina. De ahí salen a comerse 1 kilo de alitas. No sé si esos músculos estarán ayudando en algo. Porque muchos, yo veo, digamos, ahí en Tibás se ve a las 6 de la mañana donde pasa la gente saliendo del gimnasio y van con 3 baguettes debajo del brazo. Entonces, algo pasa, algo no está muy coherente en esa situación, ¿verdad? Es que en la casa son muchos, él no come, son la gente de la casa. Las personas desean tener cuerpos con características especiales. Necesitan entonces ejercerse 3, 4 veces a la semana para estar bien. Pero con el perdón pasa lo mismo. Tenemos que practicarlo todos los días para que se haga una disciplina y para que se haga parte de mi vida, un modo de vida. Entonces yo tengo que salir de este lugar y hacer una recapacitación. ¿Con quiénes estoy mal? Para ponerme bien con ellos. ¿Por qué? Primero porque yo quiero estar ligero en mi carga. Y también pues para quitarle una carga a la persona, que posiblemente ahora hay que tener cuidado con esto. Si usted le va a pedir perdón es porque la persona sabe que le ofendió. Pues si la persona no sabe que usted le ofendió, no le diga nada, porque de repente entonces va a tener un problema. Que usted le diga, hey, es que usted me cae re mal, entonces va a tener un gran problema. Es cuando la ofensa es consciente. Si la persona no sabe que usted le cae mal, tranquilo, pídale a Dios que a usted le libere lo que siente por esa persona. Hable con Dios, no hable con esa persona, hable con Dios y le pide a Dios perdón porque usted no le cae bien ese carajo pelón que está allá, que se llama Willy. Es mi hermano, pero ¿cómo nos agarramos? Entonces yo no le voy a decir a él, yo voy a pedirle a Dios que me dé paz por este caramba. Pero si usted va y le dice, mire, huele, es que ese perdón no va a suceder, porque más bien ya creó un problema en esa otra persona que ignoraba sus sentimientos hacia él. Inclusive hasta la persona lo aprecia mucho a usted. Y usted llega y le dice eso, se fue. ¿Hasta cuánto, dijo Pedro, hasta cuánto debo de perdonar a mi hermano que pegue contra mí? 7. No, hasta 70 veces 7. 7 por 7, 49. ¿Quién va a llevar la cuenta? Habría que estar muy ceñido para ir contando. 1, 2, 3, 4, hasta llegar a 49. O sea, se pierde en algún momento la cuenta.
El problema, mis hermanos, no es que no nos gusta cuando tenemos que enfrentarnos a una situación en la que debemos perdonar a los demás. La única forma de ejercitar el músculo del perdón en nuestra vida es enfrentando las situaciones en las que nos vemos obligados a perdonar. Cuando creamos la situación, cuando se crea la situación, duele y molesta, pero no podemos experimentar las bendiciones del perdón si no enfrentamos algo que nos rete a perdonar. ¿Cómo sé si sé perdonar si no tengo una situación? Posiblemente ya tengo unos asuntos ahí en mi expediente, algunas personas que sí conscientemente nos llevamos mal, entonces yo doy mi paso de humildad y voy y le pido perdón porque yo quiero liberarme de lo que siento o de aquella ofensa que le hice a aquella persona o que aquella persona me ofendió. Yo voy y le pido perdón aunque la persona me haya ofendido a mí, porque yo soy el que quiero estar en paz con mi Señor y empezar a disfrutar de estos beneficios. El perdón es una llave que desbloquea el acceso a la presencia de Dios. El perdón es una llave que desbloquea el acceso a la presencia de Dios. Los creyentes debemos de caracterizarnos por eso. Si somos seguidores de Jesús, tenemos que saber perdonar. Y además, si ustedes ven en todos los evangelios, es de lo que más hablaba nuestro Señor Jesucristo, del perdón. Antes éramos enemigos de Dios, por su perdón, ahora somos reconciliados. Con el perdón que Dios nos da, tenemos cobertura divina a las 24 horas, 7 días, 365 días. Pasamos de maldición a bendición. Nuestra familia es bendecida por nuestra entrega. Dios pasa a ser parte de nuestra prioridad, además. Porque eso es otra. Cuando no hay perdón en nuestras vidas, Dios no es prioridad. Le damos prioridad a otras cosas, pero no a Dios. Porque sabemos, nuestro corazón está mal. Entonces, cuando venimos al perdón, el gozo aparece de nuevo y nuestra vida entonces empieza a vivir de una manera genuina como un hijo de Dios, como un cristiano. Muchas son las citas que encontramos en la Sagrada Escritura sobre Jesús enseñando, empezando por Judas. Él sabía quién era Judas, él sabía lo pillo que era Judas y aún así estaba en la mesa sentado con él comiendo. Él sabía que lo iba a entregar, aún así le dio de comer. Y aún así él escuchaba a Judas, escuchaba todos los días a Jesús, aún a sabiendas de lo que era él. ¿Ustedes creen que Judas se perdió y fue a la muerte eterna porque se ahorcó? Él tuvo una decisión. Él ciertamente entregó al Señor Jesucristo, pero él sabía que el Señor Jesucristo era grande en amor. Y él tuvo una otra oportunidad de ir al pie de la cruz y pedirle perdón a Jesucristo por haberlo traicionado. Él tuvo otra oportunidad. Voluntariamente él tuvo la oportunidad de ir a Jesucristo y decirle, perdóname por haberte entregado. No tomar la decisión de ahorcarse y despedazarse, como dice ahí que sus vísceras salieron. Él tomó una decisión y fue perderse. Pero él todavía tuvo una oportunidad aún después de traicionarlo. Él sabía que Jesús lo podía perdonar, porque ese es el amor de Jesús hacia nosotros. Él nos da oportunidades cada día. Mientras estemos vivos, Él nos da la oportunidad. Ya muerto, ya no hay nada que hacer. Pero en vida todavía tenemos la oportunidad de ir al pie de la cruz a dejar nuestras vidas y dejarlas ahí. Que el Señor sea el que nos mueva. Él perdonó a Judas, podía perdonar a Judas, perdonó a los soldados, perdonó a los fariseos, perdonó a los seduceos, perdonó a los herodianos, a todos los que estaban ahí los perdonó. Porque Él les dijo, porque no saben lo que hacen. Isaías 9:6, ¿por qué fue que los perdonó? Porque Él dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y por eso es que Él nos perdona en esta mañana. Si hoy usted tiene un asunto contra su hermano, contra su hermana,
empecemos a buscar el perdonar a los demás. Y así vamos a encontrar salud mental, paz interna, liberación de ansiedades, liberación de temores. Y finalmente accedemos a una vida sin límites, porque Dios va a estar en nuestras vidas, haciendo con nuestras vidas lo que Él quiere, llevándonos a esa madurez espiritual, para que hoy disfrutemos y caminemos preparando nuestros corazones. El Señor viene pronto, mis hermanos y mis hermanas. Que no te agarre con la lámpara apagada, como aquellas parábolas de las vírgenes. Unas estaban preparadas y otras no estaban preparadas. Estemos listos hoy, iglesia. Estemos listos. El Señor viene pronto. Las señales están dándose cada día más. Pero si tu vida no está con perdón genuino, si todavía hay algo, una raicilla por ahí, algún jengibre atravesado, déjeselo al Señor. Porque Él quiere que a través de la cruz, Él quiere liberarte de todas esas angustias. Quiere darnos perdón. Ya Él nos perdonó, pero ahora nosotros tenemos que perdonar. Que el Señor siga añadiendo bendición a su palabra. Agradecemos, Señor, este tema y agradecemos la paz que nos da, Señor. Agradecemos porque tu iglesia quiere seguir, Señor, adelante. Y también, Señor, danos la bendición de la oportunidad de la comunión ahora en los alimentos, que podamos disfrutar los unos con otros, Señor. Te damos gracias por todas estas bendiciones en tu bello nombre. Amén y amén.